Manifesté de los grupos que se encuentran actualmente en los diálogos. Además, los grupos de las disidencias de las FARC, que también están comprometidos con ese proceso de paz, los conquistadores de la sierra. Entonces hay varios sitios en los que se sostiene esos diálogos de paz. Lo sucedido en Gaza e Israel nos deja la lección a todos ellos de la necesidad de acelerar esas conversaciones, esos acercamientos y hacer una agenda muy concreta, próxima, real, concreta, de paz. Esa es la gran enseñanza que nos deja. Hablaba de que no había que estigmatizar a esas personas que deciden apostarle a la paz. Tomemos, por ejemplo, a la Mesa de la Paz Urbana, Medellín y el Valle de la Urra. Quienes están interesados en la paz, quienes han manifestado y se han sostenido desde el año 2022, son personas que fueron, no son comandantes o directores o que dirigían esas bandas delincuenciales. Cometieron delitos, hoy no los están cometiendo. Son personas que llevan 10, 15 o más años de cárcel. Bien pudieran atenerse únicamente a la resocialización y trabajo que les debe entregar el Estado por tenerlos allí en tutela, en la cárcel, y no interesarse más, sino esperar a cumplir el tiempo de sus condenas. Pero no, han manifestado su deseo de estar y de contribuir a la paz. Es por ello que yo recomiendo que no se centre en el delincuente, en la persona, sino que más bien atendamos los motivos, el porqué de ese fenómeno, de esas bandas delincuenciales. No es suficiente con que las personas piensen que la solución es más cárcel, más años y perseguir a los delincuentes hasta que se acaben los delincuentes, porque eso nunca va a suceder. El Estado no ha podido controlar y no podrá a futuro controlar esas bandas delincuenciales como se quisiera. Hay un camino más corto, menos difícil en sacrificio de vidas humanas y de vulneración de derechos, que es lograr la paz con el diálogo, con el acercamiento, que hace más y produce mucho más que la violencia, que la guerra, que el enfrentamiento. Las causas sociales es las que hay que mirar y el remedio hay que buscarlo, pero para lo que generó esas bandas delincuenciales, esa violencia de esos barrios periféricos, en donde primero que todo vemos la ausencia del Estado. Y por no estar el Estado, generó entonces esa pobreza, esa falta de servicios básicos. Y por ello son barrios donde no hay planificación, porque el Estado no los conoce. Hay territorios que el mismo Estado no sabe que existen, que no están dentro de esa planificación territorial que deben de tener todos los municipios. Allí es donde básicamente existe ese conflicto. El delincuente no nace delincuente. Esos jóvenes, y aquí es lo más delicado, son adolescentes, jóvenes, que necesitan, como todo joven, como todo ser humano, pertenecer a un grupo, tener aceptación de alguien, de un grupo. Y cuando ellos salen, se encuentran con grupos delincuenciales. Entonces muchos de ellos sucumben, ingresan a esos grupos por pertenecer, por no ser discriminados, porque son jóvenes y necesitan que los acepten, que los tengan en cuenta. Ese es el primer acercamiento que tienen esos jóvenes, esos adolescentes, a esos combos, a esas bandas delincuenciales. Y de ahí vienen todos los factores de criminalidad y de delitos que se cometen dentro de esa condición. El Estado mismo no conoce en esencia por qué surgen. El Estado no tiene un conocimiento profundo de lo que pasa allí, porque tal vez estás pendiente de las cárceles, de perseguir al individuo, al ser humano, y no buscar las causas
que generaron ese conflicto, esa violencia. Es importante que esos que fueron líderes, que fueron jefes de esas bandas criminales, que están hoy en la cárcel y quieren contribuir a la paz, llamarlos, porque ellos tienen experiencia, porque ellos conocen desde el nacimiento de un combo, ellos saben por qué es que se vinculan, ellos saben cómo se hace un jefe entre ellos y cómo entre ellos pueden irse aglutinando en grupos más grandes. Ellos saben la dinámica de esos grupos, la conocen, vivieron ahí, fueron jefes de esos grupos. Son personas que pueden dar unas directrices, que pueden decir cómo se llega en esencia a las causas de esa violencia. Por eso su aporte es valioso. No hay que estigmatizarlos. No hay que decirles que no, que se desconfía de ellos, que se piensa que están buscando beneficios y cosas por el estilo que lo que hacen es alejar, separar esos deseos de que trabajen de lleno, 100% por la paz. Hay que aceptarlos, hay que traerlos para que de manera rápida podamos avanzar en este proceso de paz con la paz urbana, que entre otras es un fenómeno nuevo en Colombia. Ahora hablemos de Bogotá. Lo haré en el siguiente audio para que no queden espacios tan largos de audio grabado.